Este cafecito de hoy en nuestro espacio estelar lo vamos a compartir con la politóloga Rosario Espinal. Gracias por hacernos el favor de aceptar nuestra invitación, Rosario. Gracias y un placer estar aquí, siempre gracias. Sobre todo compartiendo café. Lo del PRD, gracias, se sabía, ¿verdad? Porque el último padrón registrado en la Junta Central Electoral era de casi 1,5 millones de personas y el partido anunció que era 500,000 lo que había ahí. Y lo que sucedió, no permitirle votar al que le disputaba la candidatura al presidente del partido, no permitirle votar al candidato a secretario de organización, que acaba de estar aquí en el espacio anterior, a quien tampoco le permitieron votar. Bueno, pues ya todo eso se sabe. ¿Cómo queda el país? No es que el PRD fuera un partido de oposición, porque no lo ha sido, pero ya reducido a 200,000 votos, que fueron lo que dicen ellos que contaron, porque hay que decir que dicen ellos, ¿verdad? ¿Cómo queda el panorama político? ¿Dictadura o qué? Bueno, no exactamente dictadura, porque la dictadura supone otros ingredientes, pero un PRD ya disminuido, empequeñecido, empobrecido al punto en que está hoy, realmente no es una opción competitiva electoralmente. Y lo que eso significa es que, bueno, eso le hace mucho más fácil la vida al PLD. Pero yo creo que también, si no hay posibilidad de recomposición en el PRD, pues en el espacio electoral se abren otras posibilidades también. Y no es fácil construir otras posibilidades, otros polos electorales en un país donde el sistema de partidos ha sido tan fuerte. Pero en el PRD se han llevado de la idea de que el que se va es el que pierde y el que se queda es el que gana. Yo pienso que estamos llegando a un punto donde tanta gente se está yendo o donde tanta gente se tendrá que ir, porque todavía no ha acabado ese proceso. O sea, el proceso de desmembramiento del PRD no ha terminado. O sea, ¿qué van a hacer los que ahora van a impugnar esa convención cuando no ganen su causa en los tribunales, por ejemplo, que es donde van ahora? O sea, ¿van a aceptar los resultados de esa convención y se van a fajar a trabajar por la candidatura del PRD? Ellos tendrán que tomar esa decisión de lo que, o se van a ir a sentar a su casa, se quedan en el PRD, pero se sientan en su casa en las elecciones del 2016. O sea que en el PRD realmente está abierta la posibilidad de qué van a hacer los que quedan que no están de acuerdo con Miguel Vargas, porque lo que hay en el PRD ahora mismo es Miguel Vargas, sí o sí. O sea, es un sí o sí. Y el que no entre dentro de esa línea, pues parece ser que no tiene ningún espacio ahí, como demostró la convención. Hablas de los que se fueron. Hay un grupo que decidió primero intentar echar el pleito dentro, no pudo, aparentemente no pudo, dentro de los que están reconocidos dirigentes, históricos dirigentes del PRD, que ahora han decidido formar el Partido Revolucionario Mayoritario. ¿Cuál es el futuro que le ves a esta nueva institución y cómo se coloca esta estructura dentro del panorama político dominicano? Es muy temprano, porque ni siquiera existe legalmente todavía para saber cuál es el futuro. Pero de entrada ellos enfrentan un sinnúmero de problemas, y el problema primero que enfrentan es el de qué va a pasar con las aspiraciones de Hipólito Mejía y de Luis Abinader. Sí. Entonces van ellos a traspasar al Partido Revolucionario Mayoritario el mismo problema que está planteado en el PRD, que es yo o nadie. O sea, ese es el problema. En el PRD ahora mismo lo que pasa es yo o nadie, es decir, Miguel Vargas o nadie. Y por tanto ellos tienen que recurrir a este tipo de elecciones que podríamos llamar elecciones de demostración, que no son elecciones, se parecen, por ejemplo, a las elecciones de 1966, de 1970, o sea, esas elecciones donde era Balaguer o nadie. Entonces, en el PRD está esa situación. En ese posible partido revolucionario mayoritario se va a llevar la misma disputa
de uno o nadie. Entonces, ese es el primer problema que tienen ellos que resolver. O sea, cuando tengan, porque realmente ellos tienen una franquicia, incluso si no le aprueban el Partido Revolucionario Mayoritario, ellos tienen franquicias electorales, partidarias, con que ir a unas elecciones. El punto está en cómo van a dirimir o sea, el problema que surge de las aspiraciones de Hipólito Mejía y Luis Abinader, porque ellos son los que van a llevar votantes. A cualquier coalición que se forme por ahí, es el PRD. Cualquier alternativa electoral que se presente en el 2016 necesita alimentarse de votantes PRDistas, porque los votantes PLDistas no van a emigrar en tal cantidad. ¿Tú consideras que esa confrontación que se avecina, que ya comienza a dar algunas notaciones públicas entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, terminará también como la fiesta de los monos? Es decir, eso anulará también esa otra opción. Bueno, no creo que tal vez termine tan mal, porque ya ellos están debilitados. O sea, si se debilitan aún más, si se dividen ellos dos, ahí no va a quedar, ahí no hay posibilidad de nada. Ellos no pueden, o sea, si ellos se dividen, entonces no queda nada. Ahí hay uno que tendrá que subordinarse al otro, si ellos aspiran a construir una alternativa electoral. Si se dividen, no hay posibilidad de construir alternativa electoral. La otra cosa es que Hipólito Mejía sería ofrecer lo mismo de siempre. Es decir, o sea ¿cómo vería el electorado? Dos diferentes opciones. Uno que nunca ha estado, que no ha probado si es bueno ni si es malo, y uno que tiene ya mucho tiempo en eso y que fue presidente. Hipólito Mejía y Luis Abinader se necesitan uno al otro. Hipólito Mejía indiscutiblemente es un polo magnético de atracción, así como es un polo magnético de rechazo. Sí. O sea, Hipólito Mejía es una figura que genera adeptos y que genera también rechazo. Sí. Pero los adeptos que genera son importantes en la construcción de un polo electoral alternativo. Luis Abinader es un político que no ha sido candidato presidencial, que no tiene el imán de atracción que tiene Hipólito Mejía, pero tampoco tiene el techo de rechazo que tiene Hipólito Mejía. Entonces, en unas elecciones siempre es bueno ir con un candidato que, aunque todavía no tiene mucha aprobación, no tiene un techo de rechazo que es imposible de superar. Es decir, Luis Abinader tiene un colchón más amplio para crecer, porque a pesar del gran carisma que tiene Hipólito Mejía, él tiene un alto nivel de rechazo. Ahora, ¿cómo van ellos a resolver ese problema? Que es el problema del PRD. El problema histórico del PRD es que cada quien se cree con derecho de tener la nominación presidencial. De ahí vienen los grandes conflictos entre Guzmán y Jorge Blanco, entre Jorge Blanco y Jacobo Magluta, entre Magluta y Peña Gómez, hasta que Peña Gómez cogió control, se murió antes de llegar a la presidencia. Pero ese ha sido un problema histórico que se ha presentado. Entonces, si ellos no logran dirimir sus diferencias y entender que el PRD es, yo diría probablemente el único partido, o uno de los pocos, quizá en el peronismo podría hablarse de algo similar, pero el peronismo ha gobernado mucho tiempo, pero es de los, yo diría quizás el único partido que en América Latina tiene una base electoral tan grande, ha gobernado tan poco, y su dirigencia se especializa en autodestrucción. No se me ocurre ahora mismo otro partido, porque como dije, por ejemplo, en el peronismo hay mucha tensión, pero ellos han gobernado mucho tiempo en Argentina. Pero no puedo pensar ahora mismo en otro caso en América Latina donde se den esas tres condiciones que acabo de mencionar. Elecciones para el 2016, y acabamos de analizar el PRD, pero ahí está el PLD, con un presidente Danilo Medina con una alta popularidad, pero que según lo que establecen las leyes, la Constitución, no se puede reelegir. Tiene la más alta popularidad de América Latina en este momento. Y el Partido Reformista, que habla de proponer un candidato a la presidencia. ¿Cómo vemos el panorama político de aquí al 2016, sobre todo en esas dos estructuras que acabo de mencionar? El panorama electoral aquí todavía está indefinido en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque la única fuerza partidaria
sólida en este momento es el PLD. Pero el PLD tiene, a pesar de la popularidad de Danilo, el 50% más o menos de la población dominicana prefiere otra opción partidaria. ¿Cómo se distribuye esa otra mitad de la población? Todavía no se sabe, porque no está claro cuáles serán las fuerzas políticas que irán a competir. Entonces, lo que está pasando aquí ahora mismo con el sistema partidario es que el PLD está estructurado, el resto está desestructurado o desestructurándose. Entonces, cuando tú tienes unas elecciones en donde, digamos, la mitad del espectro electoral optaría por una opción que no es el partido de gobierno, pero que las opciones ahí están inciertas, o sea, el PRD está desestructurándose, el reformista está desestructurado, se habla del surgimiento de una nueva coalición o convergencia, todo eso está en proceso de transformación. Entonces, eso hace en este momento difícil predecir el proceso electoral, a menos que uno diga, lo cual, claro, se ha dicho mucho, la división de la oposición beneficia al PLD. E indiscutiblemente eso es cierto, la división de la oposición beneficia, por lo menos en el 16, al PLD. Ahora, el hecho de que el electorado carezca de una oposición para canalizar los votos de los que quieren cambiar esto, ¿eso pudiera crear un espacio para nuevas fuerzas? Sí, indiscutiblemente que sí. Y eso es lo que se está, digamos, debatiendo ahora mismo. Si de producto de que no hay ahora mismo una fuerza de oposición fuerte, si por esa situación va a surgir una alternativa nueva en el 2016. Eso es lo que está planteado ahora mismo aquí. Para que una alternativa nueva capte un caudal de votos que la haga competitiva por el poder, ¿qué tendría que suceder? Tendría que suceder lo siguiente, que un segmento amplio del PRD sea parte de esa opción. ¿Por qué digo esto? Por lo que señalé anteriormente. Los votantes, imagínense, los votantes son un número de personas. Hay lo que uno puede llamar la matemática electoral. ¿De dónde van a salir los votantes de una nueva opción partidaria? Difícilmente van a salir del partido de gobierno a menos que el partido de gobierno enfrentara una gran crisis. Pero vamos a asumir que en 2 años no se presente una gran crisis que barra con el partido en el poder, porque ahí sí cambian las ecuaciones matemáticas. Pero vamos a suponer que aquí no ocurra una crisis grande que barra con el partido que está en el poder y que más o menos ellos funcionen al nivel que han estado funcionando, un poquito, unos % hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿de dónde van a salir los votantes de un nuevo polo electoral? ¿Del PRD? ¿Del PRD? Sí. Porque tú puedes, cuando se crea una opción nueva electoral, atraer un poquitito de los que no votan. Pero eso es un poquitito. Los que no votan nunca. O sea, el elector abstencionista, a veces la gente se cree que los abstencionistas van a votar si hubiese más opciones. No, los abstencionistas tienden a no votar en general. Pero la tasa de abstención en República Dominicana es relativamente baja con relación a muchos otros países. Claro. Ahora, muchos estudios que se publican previo a un proceso electoral indican que cerca de un 25% de la población dominicana está indecisa, todavía muy cerca de las elecciones, o por lo menos no dice públicamente por quién votaría, lo cual indica que no es un miembro firme de ninguna de las fuerzas conocidas. ¿Qué hace falta en República Dominicana? Y creo que eso lo hemos hablado en muchas ocasiones, para que también la ciudadanía comience a promover y a exigir un cambio en la forma de hacer política en la República Dominicana, porque se critica mucho la forma en la que se hace política. Entonces, para que esa ciudadanía logre el tipo de políticos y de organizaciones políticas que desea, ¿qué hace falta? Bueno, hay una diferencia, para clarificar solamente, entre el que te dice en una encuesta poco antes o mucho antes de unas elecciones que no sabe por quién va a votar, pero va a votar. Eso es diferente al que no va a votar, al que difícilmente vote, vamos a decir. Entonces son dos grupos diferentes y por eso las encuestas los calculan de manera diferente. Son los indecisos. Exactamente, son los indecisos. Esos no son los abstencionistas. Claro, entre los indecisos podría ser que aumente o no la abstención.
y ahí hay un porcentaje importante. Para tú afianzar un voto, necesitas hacer una oferta atractiva. ¿Cuál sería una oferta atractiva aquí? Y yo creo que eso está muy claro y quedó muy claro en el 2012. El PRD sacó un 45% de los votos con un candidato que tenía un techo, porque sí, tiene un alto nivel de rechazo, y sin ninguna propuesta novedosa. Sí. Entonces, si una fuerza electoral va con un candidato que no tenga un alto nivel de rechazo y con una propuesta novedosa, es de suponer que esa fuerza electoral podría captar un amplio segmento del electorado. O sea, es una suposición, pero una suposición que podría darse. Ahora, para que eso se dé, tiene que ser una oferta electoral que atraiga a un amplio segmento de la población. Y eso es una construcción que no lo podemos nosotros decir de antemano, sino que eso es un proceso que se va dando. Mi pregunta también iba un poquito a la inversa, o sea, una ciudadanía que reclama una forma diferente de hacer política a través de una declaración en un medio de comunicación o que se queja de cómo se administra el gobierno, pero que a su vez no ha sido capaz de provocar ese cambio, porque al final son los ciudadanos los miembros de esas organizaciones políticas. ¿Qué hace falta para que esa transformación de la forma de hacer política en República Dominicana se dé? Te voy a poner un ejemplo, que no es con un proyecto hipotético electoral, sino con Danilo Medina. Danilo Medina ha dejado muchas cosas iguales. Hay muchas cosas que él no ha cambiado en lo absoluto en el gobierno. Pero él tomó una decisión muy inteligente, que fue diferenciarse con algunas medidas. Diferenciarse al acercarse a la población, diferenciarse al tomar algunas decisiones que la gente quería que tomara. Por ejemplo, el 4% a la educación. Cuando aquí se piense en el Danilo Medina que gobernó en este periodo, mucha gente va a recordar el 4% a la educación, la cantidad de escuelas que está construyendo, la tanda extendida. O sea, ahí va a estar, digamos, su legado de esta presidencia. Entonces, la decisión que él ha tomado de acercarse a la gente, de andar con su guayabera, de hablar con distintos sectores, de escuchar y de tomar algunas decisiones que la gente quería, sin cambiar el resto, porque él no ha cambiado el resto, solo eso le está dando a él una aprobación altísima de más del 80%. Yo creo que ese ejemplo, si la oposición partidaria reflexionara brevemente sobre lo que ha hecho Danilo Medina para forjar lo que yo una vez hace mucho en un artículo llamé el yo político, porque Danilo Medina no tenía un yo político, es decir, Danilo Medina no tenía un perfil político, incluso cuando ganó las elecciones del año 2012. Él lo ha forjado en 2 años de presidencia. Entonces, la oposición política dominicana debería mirar lo que ha hecho Danilo Medina para que piense en cómo se construye desde la oposición una oferta electoral y qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente busca. Rosario, se nos acaba el programa. Brevemente, ante la situación del Partido Reformista, ¿verdad?, que es una agencia de empleo en el gobierno, y esta situación del PRD, ¿cómo ves la democracia dominicana? Mira, la situación de los partidos de oposición al día de hoy, sin proyectar nada hacia el 2016, al día de hoy, el sistema de partidos dominicanos está en una situación más precaria que anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí hay solamente un partido funcionando. Entonces es como un ser humano que tiene un solo riñón funcionando, para usar algo biológico. Si una persona está funcionando con un solo riñón, sabemos que si ese le falló, se le complica mucho la situación, ¿verdad? Entonces, un sistema de partidos necesita por lo menos 2 partidos, como el ejemplo que acabo de poner de los riñones. Entonces, si realmente hay un solo partido estructurado, el sistema de partidos está funcionando
de manera debilitada, o sea, de manera deficiente, porque no tiene el otro riñón, digamos, que necesita el sistema de partidos. Un sistema presidencial necesita de por lo menos 2 partidos para que haya competitividad electoral. Si no, las elecciones son un plebiscito sobre un solo partido. Entonces, en ese sentido, el sistema de partidos aquí está debilitado ahora mismo, y el debilitamiento del sistema de partido tiene consecuencias en el sistema político en sentido general, porque la democracia se nutre de la competitividad electoral, de las propuestas diversas, de que haya contrapesos de poder. Todo eso son ingredientes básicos de un sistema democrático. Entonces, ese es el problema que trae el que un solo partido sea el único estructurado, tenga tanto poder y la oposición esté tan desestructurada. Muchísimas gracias, Rosario Espinal, por haber estado con nosotros esta mañana. Ustedes también por seguirnos cada día a partir de las 6 de la mañana por Telesistema Canal 11.